tardes, buenos días a todos los que en este momento estáis conectados a estas jornadas MEDES que llevan por título Innovaciones en la comunicación científica en español. Estaba previsto que inaugurara la jornada MEDES de este año José Antonio Sacristán, presidente de la Fundación Lili. Por problemas de conexión no está todavía con nosotros. Mi nombre es Elia Jiménez, presento en lugar de él, se incorporará sobre la marcha, y lo primero que querríamos decir es que este año ha sido particular en relación con la organización de las jornadas MEDES, precisamente como consecuencia de la pandemia. Normalmente son las jornadas que se celebran en el Escorial, como parte de los cursos de verano, de manera presencial. Son unas jornadas muy vivas, con mucha discusión, con mucho debate, y en esta ocasión no ha sido posible por las medidas que ha habido que tomar, y se tomó la decisión de organizar este encuentro virtual que esperemos que genere un debate interesante en torno a los temas que ahora comentaremos, ¿no? Entonces, por una parte, me gustaría agradecer a todas las personas que están conectadas y que se han inscrito a la jornada en el día de hoy. Por lo que nos han dicho, son más de 500 personas inscritas, tanto de países de América Latina como de España. Me gustaría, por supuesto, agradecer a la Fundación Lili el impulso y la organización de estas jornadas, y el trabajo por una línea que es constante ya en su actividad, que es el trabajo sobre medicina en español, la preocupación sobre la ciencia que se hace en español y por qué es necesario comunicar en español. Y luego, en tercer lugar, también me gustaría agradecer muy sinceramente la presencia de nuestros tres ponentes del día de hoy. Por una parte, Pilar García Mutón, filóloga, investigadora, compañera del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ya digamos que va a representar en esta jornada la parte de la lexicografía, en cierto modo la terminología. Por otro lado, tenemos a Mariano Rico. Él es investigador de la Universidad Politécnica de Madrid. Trabaja en un grupo que se dedica a la inteligencia artificial, a las tecnologías semánticas, a las ontologías. Y por otra parte, tenemos a Marcos Ferreira, que él viene del mundo de la edición técnica. Lleva muchos años de experiencia en grandes casas editoriales como Blackwell y Oxford University Press. Y creo que su experiencia puede servirnos de referente para hablar de comunicación científica en general y para ver qué enseñanzas, qué aprendizajes podemos tomar en la comunicación científica en español. Son perfiles muy diferentes, como todos vosotros, todos ustedes podréis ver. Y esto ha sido totalmente a propósito. El organizador, coorganizador de estas jornadas, Fernando Navarro, y yo misma, en coordinación con todas las personas de la Fundación Lili con las que hemos estado organizando estas jornadas MEDES correspondientes al año 2020, pues estuvimos de acuerdo desde el principio en que el asunto de las tecnologías para la edición era un asunto crítico para tratar temas de presencia, visibilidad, reconocimiento de contenidos científicos en español. Esto fue en el mes de enero aproximadamente. Muy poquito después llegó la pandemia, y con la pandemia llegaron una serie de grandes y profundos cambios en la comunicación científica en el mundo, y con ella digamos que una serie de actuaciones en torno al sector editorial, en torno a las tecnologías que se están aplicando sobre contenidos científicos, y también una serie de cambios sobre el lenguaje que nos llevaron a la conclusión de que eran temas urgentes, de ahí el título de la jornada, temas urgentes que tratar, no solamente para observar lo que ha ocurrido en el escenario internacional,
sino también para extraer enseñanzas con respecto a la comunicación científica en español. Por hacer un poco, por dibujar el preámbulo de lo que ha sucedido en estos meses, daré algunos datos. Por ejemplo, las grandes editoriales académicas de todo el mundo, de forma casi inmediata, empezaron a ofrecer en abierto miles de artículos científicos sobre COVID-19 de manera inmediata. Son artículos que normalmente comercializan a precios muy altos. En ese momento abrieron todos los artículos al gran público y los abrieron no solamente para consultas, sino que además facilitaron y siguen facilitando los textos completos para que las tecnologías semánticas puedan ser aplicadas y puedan ser utilizadas con esos corpus, ¿no? A día de hoy, Elsevier, por ejemplo, el gigante editorial, está ofreciendo 31.000 artículos especializados en COVID-19 en su centro de recursos, en esta gran biblioteca de recursos que abrió al principio de la pandemia. Y simplemente por dar un dato de contraste, esto fue en marzo de 2020, en abril solamente podíamos localizar una decena de artículos científicos en español sobre COVID-19. Y ahí hay una reflexión que hacer, la reflexión que tiene que ver con las propias estructuras editoriales de nuestro país. Si bien este dato puede tener una connotación negativa o un balance negativo, también tenemos que ver y destacar la labor que han hecho algunos medios de comunicación especializados, como por ejemplo The Conversation o Sync, que han asumido la tarea importantísima de llevar la ciencia a la sociedad de una manera urgente a medida que se iban produciendo las noticias, de ir transmitiendo conocimiento científico con un lenguaje fácilmente comprensible para el gran público y además de ir adoptando y transmitiendo los términos, los nuevos vocablos que se estaban acuñando a propósito de la pandemia, ¿no? Esto ha sido muy interesante observarlo, al igual que lo ha sido ver el rol que han desempeñado en todo este proceso los servidores de prepublicaciones. Ya estaban identificadas como grandes fuentes de información en algunos campos de conocimiento. En esta ocasión, lo que ha ocurrido es que se han desbordado de contenidos científicos. Tal ha sido el desbordamiento que algunos servidores de prepublicaciones han impuesto criterios editoriales para excluir algunos trabajos que estaban llegando como avalancha, como aluvión, y que no podían ser aceptados. Pero es muy importante también observar los servidores de prepublicaciones como un objeto de atención y de estudio, no solamente para las infraestructuras editoriales y para las editoriales de libros, de revistas científicas, sino también para el campo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha aplicado sus técnicas a documentos que estaban en esos servidores, se han ido siguiendo mediante distintas técnicas las evidencias que avalaban o que validaban los contenidos alojados en estos repositorios. En definitiva, son técnicas que han servido para ayudar a seleccionar de esa gran masa de documentos aquellos que pudieran ser relevantes o pudieran ayudar de manera más inmediata en la investigación y en la lucha contra el virus, ¿no? Bien, estas técnicas de inteligencia artificial además han ido acompañadas de algunas medidas que ha tomado o que han emprendido las propias editoriales, normalmente las grandes editoriales académicas, que han organizado grandes conjuntos de evaluadores científicos de todo el mundo que estaban dispuestos a evaluar de manera rápida aquellos artículos, aquellos textos depositados en servidores de prepublicaciones para ayudar a rescatar, a identificar aquellos artículos que pudieran ser relevantes, que pudieran contener evidencias de algo relevante para la investigación que se estaba llevando
a cabo en estos momentos. De tal manera que sistemas, por ejemplo, como Pre-Review han establecido esa red de evaluadores dispuestos a evaluar de manera inmediata y a seleccionar entre todo lo que había en los repositorios para que esa selección de publicaciones fuera a parar a revistas científicas que luego son consultadas por los científicos, por los investigadores de todo el mundo, ¿no? Todo esto son ejemplos de cómo se ha transformado la comunicación científica que se ha dado en estos meses y luego evidentemente todo eso ha tenido también su traducción en el lenguaje, ¿no? A nivel de cada uno de los países, estamos hablando ahora del escenario internacional, de cómo esa comunicación científica se ha modificado, se ha dinamizado, se ha fortalecido en algunos aspectos, pero cuando hablamos de comunicación científica en cada uno de los países es muy importante, como decía anteriormente, cómo se comunica a la sociedad, cómo se comunica en los distintos idiomas y cómo el lenguaje desempeña un rol fundamental, más importante que nunca, para hacer llegar la ciencia y lo que está ocurriendo en la investigación a la sociedad, ¿no? Y ahí hemos podido ver la evolución del lenguaje, los neologismos, las expresiones adoptadas, etcétera. Sobre ello trataremos también en esta jornada. Bien, sirva esto como preámbulo de la presentación o como preámbulo de la jornada y de la intervención de nuestros tres invitados de hoy. Lo que queremos es que se produzca esa discusión entre disciplinas que están íntimamente relacionadas, aunque parezcan lejanas, pero realmente vamos a ver cómo de unidas están. Y quizá para comenzar, para introducir estas jornadas MEDES 2020, me gustaría empezar haciendo una serie de preguntas rápidas a nuestros tres invitados de hoy. Empezaría con Marcos Ferreira, especialista en edición técnica, como mencionaba anteriormente, y le preguntaría, como especialista en publicaciones científicas, desde ese plano de la edición técnica, ¿pueden los editores publicar y difundir contenidos científicos con prisas, pero con rigor? ¿Es compatible la prisa con el rigor científico? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, tanto a todos como a Pilar y a Mariano, aquí acompañándome virtualmente. Yendo a tu pregunta, poder se puede, claro que se puede, pero necesitas tener las condiciones preparadas de antemano. O sea, que no te coja, digamos, en la situación en la que nos cogió pues, ahora mismo con la pandemia, ¿no? Que muchas editoriales se vieron totalmente barridas por solicitudes de información de medios especializados, de la prensa en general, solicitándoles pues, artículos o más información sobre la pandemia. Y, sin embargo, pues, evidentemente no estaban preparados para dar salida a todo ese tipo de información. Entonces, poder se puede, pero eso requiere un trabajo previo, una previsión previa y una estrategia previa que te ayude ya a implementar unos sistemas y que eso ya todo, una vez que ya lo tienes implementado, pues te permite publicar muy, muy rápido y, evidentemente, con rigor. Y creo que en esto Mariano pues también estará bastante de acuerdo. Si los datos están bien recogidos, si los datos están bien capturados y se usan estándares reconocidos a nivel internacional, el rigor es muy fácil conseguirlo, y además se asegura otra cosa muy importante en el mundo de la edición científica hoy en día, que es la trazabilidad de los datos. ¿De dónde surgen esos datos? ¿Cómo surgen? Y cómo se diseminan y cómo se distribuyen. Y eso es algo crucial hoy en día. Efectivamente, esto está muy relacionado con la pregunta que le iba a hacer precisamente a Mariano. Y ya nos da una primera conclusión muy temprana de las jornadas, ¿no? Esto no viene de inmediato, sino que la presencia de los contenidos validados y ese trabajo editorial es básico
para poder tener contenidos de calidad, ¿no? Bueno, la pregunta que iba a dirigir a Mariano es precisamente cómo podemos llegar a través de la computación, que es tu área de trabajo, allá donde el humano no llega. El humano no hemos sido capaces o no podemos procesar esos miles de documentos en los servidores de prepublicaciones, por ejemplo. ¿Cómo podemos llegar con la supercomputación? Pues buenas tardes también, primero a todos. Muchas gracias por estar ahí. El puede, ¿qué se puede, no? La ambigüedad del idioma es maravillosa, porque ese puede encierra un montón de matices. Una cosa es que se pueda un futurible hacer, o sea, que técnicamente sea posible, y sobre eso hay montones de cosas y os contarán cosas maravillosas del futuro de Internet, de las tecnologías del lenguaje y todo eso. Y otra cosa es lo que se puede hacer hoy. Es muy distinto. Ese hoy requiere, como decía Marcos, una preparación, un estar preparados para lo que ocurra hoy. Entonces, en la emergencia esta que hemos tenido con el COVID, ha habido que poner en marcha las tecnologías que teníamos entonces, que no son tantos posibles, futuribles, es lo que teníamos a mano en ese momento. Y ahí nos hemos retratado todos. Entonces, bueno, se ha llegado hasta donde la tecnología de ese momento permitía. Entonces, bueno, pues nos hemos llevado muchas sorpresas agradables, sobre todo de la comunidad científica internacional que se ha volcado. Ha sido también encomiable la labor de las editoriales poniendo en abierto todos esos documentos que, como bien dices, en condiciones normales costarían un dinero acceder a ellos. Entonces, bueno, empujando todos en la misma dirección, hemos conseguido un montón de cosas estupendas. Se pueden conseguir muchas más, pero requieren todavía ajustar detalles. En particular, muchas de las cosas relacionadas con el idioma español, porque el idioma, la lengua franca, es el inglés y todas las investigaciones punteras se hacen usando, pues, el inglés. Entonces, ¿que queremos aplicar todo eso al español? Pues vamos con un pelín de retraso. Todas estas tecnologías primero salen en inglés y luego se tienen que adaptar al español. Y ahí a veces tenemos problemas. Tenemos problemas porque, afortunadamente, el español no es una lengua minoritaria, es mucho más complicado cuando es una lengua minoritaria y ni siquiera tienes textos suficientes como para que la máquina aprenda todas las características del idioma. En ese sentido, somos afortunados, ¿no? Porque el idioma español está muy bien situado, pero necesita recursos, necesita dinero, necesita máquinas, necesita un montón de cosas que no se pueden improvisar de un día para otro. Pero sí, yo, por no enrollarme mucho, ya me enrollaré más adelante, hay un montón de tecnologías disponibles y muchas en el tintero que están preparadas con un poquito de trabajo para hacer maravillas con los textos en español. Por tanto, anticipación y trabajo previo para poder disponer de contenidos y poder realizar análisis sobre esos contenidos y análisis urgentes cuando la situación lo requiere. Añades una variable al debate muy interesante y me encanta que esté Pilar a continuación para hacer esta pregunta introductoria. Decías, bueno, la investigación científica relevante, puntera, en este caso, en el de la virología, epidemiología, etcétera, se da en inglés, se da en el entorno internacional. Esto es diferente en las humanidades y en las ciencias sociales y cuando tenemos que comunicar a la sociedad, a un grupo de enfermeros, por ejemplo, o a un grupo de personas que necesitan asistencia de tal tipo, etcétera. Pongamos cualquier comunidad local cercana a nosotros, ahí tenemos que hablar de comunicación de resultados científicos en español con un vocabulario específico, una terminología específica y adoptada también de manera urgente. La pregunta que le haría a ti, ¿ha traído esta pandemia una epidemia, una eclosión de nuevos términos? Y luego, en relación con esto, ¿los estamos utilizando con precisión o cuál es la visión sobre esto que tiene una filóloga tan preocupada por la lexicografía como tú?
Bueno, buenas tardes también a todos. Yo creo que no podemos hablar de una epidemia de nuevos términos, pero sí que podemos hablar de una verdadera avalancha, ¿no? Hasta el punto de que se ha llegado a hablar de infodemia respecto a este tema. Infodemia es una palabra muy bien formada desde el punto de vista lingüístico, pero da nombre a una información excesiva, sobreabundante y que puede ser solo parcialmente rigurosa, ¿no? Pero en cuanto a la precisión, yo creo que ha habido un interés claro por usar los términos nuevos con precisión y no solo en el ámbito científico. Ha habido unos meses en los que la información sobre la pandemia ha venido a ser casi el monotema en torno al que ha girado la vida y las conversaciones de los hispanohablantes, ¿no? Y los medios de comunicación y la sociedad han demostrado que tienen una gran capacidad para asimilar, para incorporar y para difundir términos precisos relacionados con la crisis, con esta crisis sanitaria. Muchas gracias, Pilar. Bueno, podrán escuchar todas las personas que están conectadas en este momento que las líneas o los focos de interés de estas jornadas se centran, por una parte, en la transformación digital de las editoriales o en la digitalización, por otra parte, en la inteligencia artificial, en las técnicas de computación, por otra parte, en la lexicografía, terminología. Y me gustaría ahora que nos centráramos en esa parte de la digitalización de las editoriales. Yo, a modo de preguntas encadenadas, son preguntas que nos interesan muchísimo y que creo que es muy importante responder, y especialmente para dar una panorámica a las estructuras editoriales españolas. Yo le preguntaría a Marcos si es la digitalización, la transformación digital de manera integral en las editoriales un factor clave o distintivo en el posicionamiento de la ciencia producida y publicada en inglés. O dicho de otro modo, cómo se relaciona la tecnología con la comunicación científica y también, como consecuencia, con la fortaleza de un idioma en la ciencia, ¿no? Porque es verdad que si el inglés es la lengua franca, la lengua de comunicación internacional, pues no podemos olvidar que el español tiene 580 millones de hispanohablantes. Ahora mismo nos estaban preguntando en el chat cómo puede una revista española que publica contenidos científicos en español, cómo puede difundirse en América Latina. Bueno, creo que aquí vas a dar algunas respuestas sobre ello. No es cuestión del número de hablantes, es cuestión de lo que nos vayas a apuntar. Es una pregunta que la respuesta es tremendamente amplia. Es tremendamente amplia. A ver, en cuanto a lo del idioma, el inglés. El inglés es cierto que es el idioma por defecto al que recurre toda persona que realiza investigación cuando no es capaz de diseminar su investigación de una manera eficiente, ¿vale? Yo sí que creo que se publica excelente investigación en español, tanto aquí en España como en Latinoamérica. Me tengo cruzado con muchísimos artículos hechos en muchos sitios, ¿no? Y con lo que parecía ciencia bastante buena. ¿Qué pasa? Que el inglés, aparte de tener esa predominancia sobre el resto de idiomas, ya sea francés, alemán y otros grandes productores de conocimiento científico, ellos, además de sus hablantes, consiguieron poner a las máquinas de su lado. Y me explico. Ellos supieron emplear las técnicas o la tecnología como para que sus textos y sus trabajos, las máquinas sean capaces de procesarlas, entenderlas, jugar con ellas, ampliarlas, mejorarlas y, sobre todo, diseminarlas. Entonces, ese es un aliado muy, muy grande. ¿Qué pasa en español, en francés, en alemán y en otros idiomas? Bueno, pues, como decía antes Mariano, es cierto, mucha tecnología salió del mundo anglosajón,
Pero no se tiene por qué quedar ahí. Tenemos que ser lo bastante inteligentes como para también emplear esas herramientas, dar ese paso más allá y poner, digamos, a las máquinas a nuestro favor, para que nos permita, digamos, publicar con un nivel de sofisticación que es el que se requiere hoy en día. Y ya no solo es que lo necesiten las propias personas que hacen investigación, médicos o filólogos o cualquier campo. Hoy en día estamos todos conectados. El rol del editor tradicional hasta ahora era publicar, digamos, documentos. Bien podía ser una revista periódica o bien en formato libro, ¿no? Una monografía o así. ¿Qué pasa? El rol del editor hoy en día se ha agrandado de una manera exponencial, casi diría, ¿no? Y lo que se tiene que dar cuenta es que ya no se publican documentos, se publica información, se publican datos. Y lo que hace falta es que las editoriales, que lo intentan, a ver, lo intentan. Yo te he hablado con bastantes desde que volví del Reino Unido y la verdad es que sí que lo intentan, pero necesitan un poco de acompañamiento por parte de gente que se dedica a la tecnología, bien sea dentro del ámbito académico como Mariano o incluso Pilar, ahí con el proyecto que hizo. O sea, necesita acompañamiento los editores para saber qué posibilidades, qué pueden hacer. Hasta el momento, muchos de los editores con los que tengo hablado, pues a lo mejor saben de una herramienta, saben que hay algo que es el DOI, hay algo que es el ORCID, pero son todo términos como muy abstractos. Uno le ataca por un lado, otro le ataca por el otro lado y necesita esa visión de conjunto para también sentarse y decir, vale, esta es la visión de conjunto, ¿a dónde quiero llegar con lo que publicamos en mi institución? ¿A quién le quiero dar respuesta? ¿Le quiero dar respuesta a los bibliotecarios para que archiven bien mis materiales o quiero que los lectores puedan trabajar con los datos que se publican en mis publicaciones? Y entonces, claro, es muy complejo. Pero lo positivo es que es factible, es realizable, está ahí al alcance, requiere tiempo, requiere dinero y requiere ganas de hacerlo. Las ganas yo sé que las tienen muchas. A lo mejor falta un poquitín de las dos primeras que decía, ¿no? Tanto el tiempo como la parte monetaria, ¿no? El dinero, porque sí que es una inversión. Pero bueno, ahora dejo que Bien, Marco, esto es importante porque, bueno, de lo que dices, que sí que sientes que las estructuras editoriales, al menos en España, no sé si conoces tanto las latinoamericanas, sí que están sensibilizadas con la necesidad de afrontar esa transformación digital e incluso a veces el paso adelante hacia el acceso abierto, ¿no? Que quizá lo que falta es una mayor formación dentro de las editoriales y un acompañamiento por parte de las políticas científicas, lingüísticas, etcétera, que apoyen la adopción de esos modelos, de esa transformación digital. Claro. ¿Es así, verdad? Sí, totalmente. Y luego, por otra parte, aludías a que ya no es tanto el artículo, el libro, la unidad documental que ha tenido siempre interés y que ha sido foco de interés para bibliotecarios y documentalistas. No es ese el foco principal de interés para una editorial, al menos aquellas en las que tú has trabajado, sino el propio contenido. El contenido que puede adoptar múltiples formas para ser difundido allá donde interese y aquellas personas a las que te interese. Claro, a ver, en cuanto a cómo difundir los contenidos, también ha habido una revolución en los últimos años, no tanto aquí en el mundo hispano, pero sí en el Reino Unido, sí en Estados Unidos, en las funcionalidades y cómo se podía aportar más valor a las investigaciones que nos llegaban para publicar. Y claro, eso es un principio. Yo empecé a trabajar en publicación digital allá por el año 2003. En principio, cada editorial
digamos que inventaba por su cuenta, ¿no? Cada una intentaba descubrir la rueda y no lo comunicaba, había mucho secretismo y era, la verdad es que era, personalmente era doloroso, era bastante doloroso. ¿Qué pasó? A partir del año 2007, pues ellos, las grandes editoriales académicas, se pusieron de acuerdo de vamos a racionalizar esto, vamos a crear unos estándares, vamos a seguir unas reglas que más o menos todos nuestros datos puedan viajar de un sistema a otro y no preocuparnos. Y una vez que solventaron ese problema, entonces ya vino la parte de la sofisticación, la parte de, vale, nos llega todos los días esta cantidad de información, de estos campos de conocimiento, ¿cómo podemos aportarle desde dentro de la editorial valor añadido? Y entonces ahí hubo dos focos. Por un lado, valor añadido se interpretó como mejora en el proceso de edición, automatizar procesos, que eso aquí en España creo que aún tiene que llegar, porque hace falta automatizar muchos procesos. Yo veo las editoriales académicas que conozco pues muy sobrecargadas de trabajo, y esto de la pandemia no se lo ha hecho más fácil que digamos. Están muy sobrecargadas de trabajo y necesitan sistemas que les ayuden a automatizar eso. Entonces, en el Reino Unido, por el 2007-2009, se empezaron a mejorar lo que fueron los flujos de trabajo editorial para automatizar. Por eso hoy en día, pues, grandes editoriales como OUP, Cambridge, Wiley, pues le llegan muchos artículos y puede aplicar procesos automáticos para ya hacer una primera segregación, una primera selección de cuáles son aceptables o no aceptables, digamos, a través del filtro de la máquina. Eso no quiere decir que desaparezca el lado humano, porque sí que hay un lado humano siempre. Hace falta un lado humano. Y esto llevó a que se mejorasen los flujos de trabajo y que se redujesen los tiempos de publicación. Yo cuando me fui de OUP, en el 18, acabábamos de implementar el cambio de flujo de trabajo de papel, que era el que mandaba, a digital. Normalmente un libro, una monografía, nos solía llevar en papel, en lo que se conoce como XML Last, solía llevar unos 6 meses, 8 meses de trabajo. Lo redujimos a 4 semanas. O sea, y claro, una vez que la gente, digamos, los que somos técnicos editoriales, nos liberamos de esa carga de trabajo, de tener que subir, digamos, a un sistema tipo JS, subir recurso uno a uno, meter los datos en los metadatos. No, solo tocábamos un archivo, el propio sistema leía toda la información del XML y pintaba y diseminaba por todas las bases de datos que estuviesen conectadas al sistema toda la información. Yo nunca tuve que andar metiendo código o, digamos, metadatos. Lo hacía ya el sistema automáticamente. Y entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? Nos centramos en funcionalidades. A ver, la jornada de hoy se centra, bueno, pues con MEDES, ¿no? Que son publicaciones médicas o de la salud. En publicaciones médicas de la salud, si veis las grandes editoriales, vais a ver que tienen infinidad de funcionalidades implementadas en sus plataformas. O sea, puedes ver mapas genéticos, están conectados, si en un artículo aparece un anticuerpo nombrado, te aparece toda la codificación de ese anticuerpo para que el investigador ni lo tenga que buscar. Es ponerle la vida más fácil. Entonces, publicar digitalmente te permite esos niveles de sofisticación, de automatizar ciertos procesos que son tediosos, que normalmente incluso el lado humano no aportamos gran valor, simplemente arrastramos archivos, y centrarnos de verdad en los datos y en facilitar en que se comuniquen lo máximo posible. No sé si contesté con esto. Sí, perfectamente. Y bueno, es una clarísima explicación a la diferencia de reacciones editoriales precisamente ante la pandemia, ¿no? Decía yo antes, si los grandes grupos editoriales han puesto 31.000 artículos científicos sobre COVID-19 y no había más que una decena en español, esto no es porque no haya habido investigación en España o que se haya escrito en español, también tiene que ver con esa falta de reacción
por los procesos, por cómo son los procesos en la publicación, ¿no? Eso es interesante como muy bien, gracias Marcos. Seguro que van a salir algunos otros temas para conectar con el resto de participantes, de ponentes. Entonces, nos decías antes, Mariano, la gran capacidad que pueden tener las máquinas, y ahora mismo Marcos también nos ha ilustrado con ejemplos aplicados a la edición. Y hemos visto pues, durante estos meses cómo la inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en el campo de la edición académica y de la terminología. Marcos lo acaba de mencionar, no relacionado directamente con la pandemia, pero son cosas que se pueden hacer implementando estrategias digitales, ¿no? en las editoriales. Entonces, la pregunta que te haría, Mariano, sería ¿qué necesitan los especialistas en inteligencia artificial, en tecnologías semánticas, en ontologías, para poder aplicar sus técnicas a corpus de literatura científica? Bueno, pues ahora mismo en el puede de hoy, en el puede de hoy se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces, podemos desmenuzar el texto y sacarle toda la información de nombres, entidades nombradas, por ejemplo, o sea, lugares, personas, anticuerpos, como decía Marcos. Toda esa información se puede entrelazar, ¿vale? Y podemos convertir un texto que es plano en un hipertexto, ¿no? Con enlaces a recursos que están fuera, ¿no? La descripción de la molécula puede estar fuera, puede estar en Wikipedia, una persona, una institución puede tener enlaces a la Wikipedia, ¿no? Entonces, las tecnologías semánticas ahora mismo están preparadas para ese análisis de los textos y desmenuzarlo. Quizás lo que necesitamos es ponernos de acuerdo con los lingüistas o el público en general, ¿no? Como decía Marcos también, una orientación muy centrada en el cliente. No solamente comernos nuestra propia comida, como pasa mucho en el mundo científico, ¿no? Que no pensamos en el cliente. El cliente pues pueden ser mucho más allá de la comunidad científica, pues la gente de la calle o gente de disciplinas completamente distintas a la nuestra, ¿no? Terminólogos o lingüistas, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la traducción automática, ¿no? Pues un lingüista, si quisiera traducir cantar las 40 al inglés, por ejemplo, ¿vale? Pues es que hay que saber mucho español, ¿vale? Y muchos españoles, sobre todo los jóvenes, no sabrían lo que es cantar las 40. Hay un contexto cultural alrededor de todas esas frases hechas que es muy difícil traducir y algunas cosas son imposibles de traducir. O sea, o encuentras un equivalente, un refrán equivalente en el idioma destino o es que si no es imposible la explicación. Y si además lo explicas, lo fastidias, ya pierde toda la gracia. Así que... bueno, pues estos extractores automáticos que hacemos nosotros, por ejemplo, pues podrían identificar este tipo pueden identificar estas frases hechas y poner una acepción, una traducción, pues dependiendo del contexto, pues más científica, más moderna. ¿De acuerdo? Hay muchas facetas en la traducción, según el entorno y el oyente, que unas son más convenientes que otras, ¿no? Entonces, todo ese universo que hay detrás de una traducción, pues es una cosa que se puede hacer con no poco esfuerzo, pero se puede hacer y se puede hacer en español. Por ejemplo, el diccionario secreto de don Camilo José Cela. Pues a mí me encantaría que un ordenador fuera capaz de sacarle todas las infinitas sutilezas que tiene ese libro, ese diccionario. ¿Vale? Porque todas esas frases hechas que están relacionadas con las palabras, las frases malsonantes del español, pues es que a ver cómo traduces eso, a ver cómo le dices a una máquina que entienda un chiste, que entienda una frase de esas. Pues ese tipo de cosas se pueden hacer, pero requieren recursos y gente que se ocupe de traducirlo. O sea, ahora mismo, bueno, pues podríamos escanear igual, si no violamos algún derecho de autor, el diccionario este de don Camilo
e intentar pasárselo a las máquinas y que extraigan información y luego de una forma semiautomática pasar eso al lenguaje de las máquinas que lo puedan entender. Ya hablamos del lenguaje de las máquinas. Fíjate el nivel de contaminación de las películas que tenemos. O sea, las máquinas no funcionan solas, son programas que crea la gente. Pero ya abstraemos al humano y lo quitamos del medio y ya es como si las máquinas funcionaran solas. Pero que no se nos olvide que las máquinas no funcionan solas. Las máquinas, igual que las bombas, no se tiran solas. Las tiene que tirar alguien. Entonces, detrás de todo esto hay gente y esa gente pues tendría que coger esos recursos, semantizarlos, o sea, aunque tengas ayuda informática, pero necesitas darle tú el significado semántico preciso, ¿de acuerdo? Cuanto más preciso, mejor, y con todo eso pues se pueden hacer pues cosas increíbles, ¿no? Entonces tengo, por ejemplo, un proyecto, un retos colaboración, que me va a durar 2 años, afortunadamente. Me va a servir para pasar la pandemia, que ya me puedo dar yo con un canto en los dientes. Pasar la pandemia con un proyecto del Ministerio de 2 años. Bueno, pues en eso lo que vamos a hacer es explicitar el conocimiento obvio, que para las máquinas no es tan obvio, ¿vale? O sea, estos chistes, estas frases hechas, estas frasecillas que a veces colocamos en las clases y que inmediatamente nos hemos dado cuenta de que hemos hecho una frase viejuna, porque la gente no se ha enterado, los chavales no han entendido el chiste, ¿vale? Igual que hacemos ese esfuerzo y reformulamos la frase en términos que los chavales lo puedan entender, ¿vale? Pues todo ese conocimiento obvio de que sueltas una cosa y cae al suelo, o que tiras un avión de papel y el avión vuela, ese tipo de cosas que necesitamos años de experiencia humana para que nos parezcan obvias, todas esas relaciones de causalidad, por ejemplo, pues las máquinas, los programas necesitan incorporarlo. Las máquinas no están funcionando como nosotros en el mundo real, interaccionando en el mundo real durante 10, 15 años, que necesita un chaval para tener una imagen del mundo muy aproximada y poder aprender sobre esa imagen básica del mundo, ¿no? Entonces, en este proyecto, que no es nuevo, que ya lo hacen en Estados Unidos y en muchos otros sitios desde hace tiempo, ¿no? Pero esa conversión a formatos informáticos, formatos máquina, del conocimiento obvio, que es obvio para los humanos, pues es una labor ingente. Es una labor ingente. Cuando nos ponemos a mirar en detalle todas esas obviedades que tenemos nosotros, pues sale una cantidad de información enorme. Entonces, pues en eso estamos. Hay mucho por hacer, ese es el futurible. Pero cuando tengamos eso, vamos a poder hablar con las máquinas finamente. Bueno, me surgen 2 preguntas de lo que nos acabas de contar. Una es casi una conclusión, ¿no? Y es que el trabajo interdisciplinar, en este caso por parte de personas como tú, que os dedicáis a estas áreas, y por parte de lingüistas, de terminólogos, de lexicógrafos, es importantísimo para llegar allá donde no llegan los humanos, como decíamos al principio. ¿Cómo es el entendimiento entre personas de áreas tan distintas? Y digo esto porque se retrotrae a un debate ya de hace muchos años de la discusión sobre las 2 culturas, ¿no? Cómo las humanidades y el resto de las ciencias no se entienden ni se escuchan entre sí y lo intentan, pero no hay manera de llegar a un acuerdo. Yo creo que eso poco a poco se va puliendo, poco a poco nos vamos acercando más los científicos de las distintas áreas y de ahí salen cosas como las que estabas contando, ¿no? Que son imprescindibles para algo tan absolutamente crítico como es la comunicación, en este caso la comunicación de la ciencia. Entonces, ¿cuál es tu experiencia de trabajo desde la tecnología, desde vuestras tecnologías, con lingüistas o con personas de otras áreas que enriquecen o que le dan otra perspectiva a vuestro trabajo? Bueno, yo creo que esto ya... ¿La pregunta es para mí, Elea? Sí. Vale. Yo es que soy muy raro. Yo de formación soy físico, debo confesar.
¿vale? Y luego estuve 10 años en empresas de telecomunicaciones. Luego hice la tesis a la vejez. Entonces, quiero decir, primero tuve una necesidad vital de entender la naturaleza, luego entender las máquinas. Y ahora que tengo todo este trasfondo, me gustaría entender a la gente. Entonces, hombre, es que necesitan mucho trasfondo para poder entender a la gente, ¿eh? Yo he necesitado muchos años para poder empezar a entenderme. Entonces, bueno, lo primero también, agradecer infinito a mi alma mater, que es Guadalupe Aguado, que es una lingüista maravillosa, que se ha jubilado recientemente y que todos adoramos y que yo sigo con devoción, porque es ella la que me ha abierto las puertas y es ella también la que es muy, muy transversal y le gusta mucho la tecnología y en nuestro grupo de investigación hemos incorporado, bueno, desde el origen a lingüistas y convivimos en paz y armonía y nos enriquecemos unos a otros. Entonces, también he tenido la suerte de acabar en un grupo de investigación muy transversal y estamos acostumbrados a mezclar tecnología y humanidades. Y luego a mí, bueno, personalmente, pues sí, me interesa el procesamiento del lenguaje natural, me interesa la representación de todo el conocimiento humano en formato de las máquinas, ¿no? Intento enseñar a las máquinas a entender el lenguaje humano. Pero porque yo soy el primero que no lo entiende y necesito de máquinas que me ayuden, ¿no? Esos superpoderes que te da la tecnología, ¿no? Estos volúmenes de información que me costarían años asimilar, pues si lo leyera yo personalmente, pues yo puedo hacer que una máquina o un montón de máquinas, ¿no? Que tenemos ahí granjas de máquinas, esas máquinas procesan a unas velocidades increíbles. O sea, la tecnología ahora mismo permite hacer cosas inimaginables casi. O sea, es casi como pues, la película de Matrix, ¿no? Esto que se van tomando cartuchos y ahora sé de taekwondo y ahora sé no sé qué y ahora sé no sé cuál. Pues es que eso lo tenemos con las máquinas. Le metemos, ahora le vamos a meter el corpus de legislación española, 10.000 documentos. A 2 días, bueno, ya sabe nuestra máquina legislación española. A propósito de esto, Mariano, ahora vamos a retomar el tema lingüístico con Pilar. Pero a propósito de esto que comentabas, ¿qué habéis estado haciendo durante la pandemia? Porque sé que habéis estado desarrollando un proyecto importante, precisamente trabajando con Corpus, y creo que es muy interesante darlo a conocer a las personas que nos están siguiendo en este momento. Pues sí. Cuando surgió la pandemia y el Ministerio hizo la llamada a participar a todos los grupos de investigación en lo que estuviéramos disponible en ese momento, pues nosotros afortunadamente teníamos un proyecto con Accenture, que tenemos un centro mixto de investigación allí en la Universidad Politécnica de Madrid, y entonces pues en este centro, el iInnovation Space, ya teníamos desde hacía unos 6 meses antes de la pandemia un proyecto de un nuevo tipo de buscador, que es un buscador terminológico, que nos vino al pelo, porque lo único que tuvimos que hacer, afortunadamente, como decíamos, ya teníamos la tecnología. En ese sentido, tuvimos suerte y ya teníamos la tecnología preparada y lo único que tuvimos que hacer fue meter acceder a este corpus enorme que iba creciendo semana a semana. Hicimos unos programas que se iban descargando esto todas las semanas y esos miles y miles de documentos que íbamos incorporando a nuestra base de conocimiento, pues eran procesados y nos permitían usar este buscador novedoso en el tema del virus. Entonces, bueno, todavía tenemos pendiente una evaluación con médicos, una evaluación exhaustiva y demás, pero hasta ahora los resultados han sido estupendísimos. Y entiendo, por lo que habéis contado tanto Marcos como tú, que bueno, pues que este tipo de tecnologías, de resultados, de análisis se podrían hacer perfectamente con corpus de literatura científica en español, siempre que hubiera ese trabajo previo
de marcado o de procesado que permitan realmente estar disponibles para esta tecnología, ¿no? Yo creo, sabemos que hay distintos tipos de perfiles entre las personas que están asistiendo a la jornada, pero creo que es una conclusión muy importante para los editores, tanto de libros como de revistas en español. Esta cuestión de la transformación digital no es baladí, lo estamos viendo, es muy importante, pero este mensaje no es solamente para las infraestructuras editoriales, que al fin y al cabo de forma individual o particular no siempre es fácil llevar a cabo esa transformación digital, que requiere de ese apoyo institucional, de ese apoyo a veces de las políticas o lingüísticas y bueno, creo que es una conclusión que se puede sacar de este debate. Yo sé que en el grupo de la Politécnica que representa Mariano, habéis estado trabajando con recursos lingüísticos, precisamente con el trabajo de Lina Montiel, de Guadalupe, habéis estado trabajando con recursos lingüísticos, con datos enlazados, para que todo lo que se sabe sobre las palabras en los distintos idiomas esté representado en la web, sea recuperable y sea recuperable para distintos usos, entre otros el uso periodístico y la formación hacia la ciudadanía en el lenguaje técnico, en vocabulario nuevo, etc. Y creo que aquí entramos en terreno ya de lleno de Pilar García Mutón. Quizá voy a empezar con la pregunta más específica, no con lo más general que tenéis en lista. Y es que, bueno, muchos de nuestros escuchantes que están conectados saben que Pilar García Mutón, además de investigadora y filóloga, es parte del Consejo Asesor de la Fundeu. Y entonces me gustaría preguntarle cómo han sido las consultas en número y en tipología recibidas precisamente a propósito de la pandemia, pero también cómo se sirve la propia Fundeu de la literatura científica o de la prensa especializada para aclarar dudas o para resolverlas de forma documentada. Creo que esto tiene mucho que ver con los recursos lingüísticos, enlazados o no, pero con los recursos lingüísticos que se están creando, y me gustaría preguntarte cómo ha sido esa experiencia, cómo trabajáis, qué nos podéis contar. Bueno, yo pertenezco al Consejo Asesor, no estoy en el trabajo del día a día, pero lo sigo de cerca y tenemos sesiones especiales, digamos que para las dificultades extraordinarias que puedan surgir, ¿no? Y la Fundeu actúa como una especie de filtro entre el lenguaje científico y el lenguaje de los medios de comunicación, que, bueno, en última instancia revierten el lenguaje de todos los hispanohablantes, ¿no? Y lo que busca es orientar el uso, hacer que haya un uso, digamos, consensuado dentro del mundo hispanohablante. La Fundeu acude a todas las bases de datos terminológicas, por supuesto, a Enclave de Ciencia, sobre todo para lo relativo a medicina, por la parte que hizo la Universidad de Salamanca, para ingeniería, la parte de la Real Academia de Ingeniería y, por supuesto, Termines de AETER y AENOR, que tú conoces muy bien, que todos conocéis. Y bueno, yo creo que podemos esperar que del reciente acuerdo de la Real Academia Española con la FECIC, con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, se produzca una potenciación del enclave de ciencia como herramienta de consulta para terminología científica en español. A mí me consta que la Fundeu consulta todas estas bases de datos en sus fuentes originales, pero también recopiladas, otras que están recopiladas, por ejemplo, en Wikilingua también. Y me preguntabas cómo habían sido las consultas, ¿no?, durante esta etapa. Las consultas me consta que han sido muchísimas, han sido muchas y en general han sido muy precisas. Yo creo que periodistas, traductores, bueno, también terminólogos, se
se dirigen a la Fundeu fundamentalmente porque la Fundeu, precisamente como su propio nombre dice, se ocupa de dar respuesta con mucha rapidez sobre la marcha a todas las cuestiones que preocupan a los que tienen que utilizar la lengua como vehículo de expresión, ¿no? Entonces, bueno, durante este tiempo todos hemos tenido que aprender sobre la enfermedad, sobre su prevención, su terapia, su evolución, sus síntomas, y todo eso se tiene que volcar de alguna manera en un léxico específico que es lingüístico, pero es científico, y hay que ser muy respetuoso en ese sentido. Pero como antes también hablaban mis compañeros, tiene que ser lo suficientemente claro, preciso por un lado, pero lo suficientemente claro para que los hablantes puedan descodificarlo adecuadamente también, ¿no? Y bueno, la Fundeu ha respondido fundamentalmente a cuestiones relacionadas con las denominaciones, con la terminología, y bueno, han hecho ellos una cantidad de recomendaciones enorme durante estos días. Yo creo que teníamos alguna diapositiva sobre las recomendaciones de Fundeu. Fundeu tiene un específico informe sobre coronavirus que se puede consultar y que se va actualizando permanentemente. Por ejemplo, la recomendación de hoy se refiere a la forma correcta de escribir R0, ¿no? La forma adecuada de escribir el símbolo que representa el índice reproductivo básico de R es R con el 0 como subíndice, ¿no? Pero entre las recomendaciones hay muchísimas. En general, las primeras y las más buscadas han sido las relativas al nombre de la enfermedad. A COVID, cómo se llama la enfermedad, qué género debe tener, si la COVID o el COVID es una de las cuestiones más debatidas, ¿no? Parece que en el uso está triunfando el género masculino, pero en cambio desde la parte, digamos, más técnica se recomienda el femenino por el componente de enfermedad que tiene la D de disease, ¿no? Y tanto la Academia de Medicina como la Real Academia como la Fundeu lo que hacen es recomendar el femenino, aunque la Fundeu no descarta que el masculino se pueda extender. Nosotros tenemos que ser coherentes con lo que haga la comunidad y el uso será al final el que acabe determinando cuál será su género. De momento tiene género vacilante. Y en ese sentido, yo pienso que el hecho de que el inglés tenga el artículo neutro, digamos, ayuda a que el masculino tenga una presencia. Y luego también es verdad que, como se ve en este gráfico, lo que ocurre es que muchas veces los hablantes confunden el nombre de la enfermedad con el nombre del virus. Hay un cruce entre el coronavirus y la COVID o el COVID-19, ¿no? Luego han hecho una serie de recomendaciones muy específicas, como la explicación de paciente cero, inmunidad de rebaño, gestos barrera, cuarentena y confinamiento, conviviente, el pico de la curva, extubar y desintubar, exitus, sangría, sangradura, la flexura del codo, o sea, toda una serie de términos que era necesario explicar. Y luego se han hecho también recomendaciones para diferenciar significados que se podían confundir en la opinión pública, como tasa de mortalidad frente a tasa de letalidad, eliminar y erradicar una enfermedad, epidemia y pandemia, anestesista y anestesiólogo, distanciamiento físico, distanciamiento social, que ahí ha habido sus más y sus menos, ¿no? Con eso, porque en realidad distanciamiento social no es, sino que es un distanciamiento barrera, distanciamiento físico. Luego también han
relacionado a una serie de errores frecuentes en el uso de términos y de expresiones. Por ejemplo, virucida por viricida, severo por grave, referido a la enfermedad. Plasma de convaleciente, no plasma convaleciente, confinamiento selectivo, no confinamiento quirúrgico, hablar de fase 1, ¿no? En vez de por fase 1, fase 2, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, y ese es yo creo que es un gran servicio, digamos, a la comunidad lingüística, porque todo esto se adelanta y se va produciendo en paralelo a las necesidades expresivas de la comunidad. Lo que nos has contado, aparte de divertido, y aquí hay una cuestión que me gustaría hablar con todos vosotros. Primero, claro que la situación que hemos vivido, la parte de terminología se empieza a convertir en tipografía, ¿no? Tú decías, los tecnicismos, lo correspondiente al lenguaje médico, de repente pasa al lenguaje de todos los días, al lenguaje cotidiano, ¿no? Y eso como una observación. Y luego hay una cuestión curiosa que ayer pensaba leyendo un artículo de Berta Gutiérrez, de la Universidad de Salamanca, y decía, bueno, hemos empezado a utilizar términos muy comunes. ¿Nos está oyendo mucho ruido? Sí. No sé si... Vale, perfecto. La parte técnica, ¿nos pueden echar una mano? Ella decía que estábamos empezando a utilizar con mucha normalidad, y mencionabas el término desescalada, por ejemplo. ¿Por qué utilizamos disminución, reducción, la cantidad de sinónimos que ya tenemos en el español y que usamos de manera cotidiana? Es que necesitamos un vocabulario específico para hacernos conscientes del contexto, del momento en el que estamos viviendo. Es eso, es una delimitación casi instintiva del vocabulario para saber que estamos hablando de COVID-19. Ya no digo ni la COVID ni el COVID, de COVID-19. Es eso, ¿piensas, Pilar, que va por ahí el uso de esta nueva palabra en ese sentido? Sí, bueno, yo creo que vamos a tener una parte del léxico que se va a quedar, que va a venir para quedarse, como confinamiento, como triaje, eran términos exclusivos del lenguaje científico, pero que la gente ha aprendido. Transmisión comunitaria, son palabras que han salido de su reducto científico para hacerse populares, y dependiendo de lo que dure la pandemia y de la importancia que llegue a tener en términos absolutos, pues tendremos más términos o menos también, ¿no? Y luego tenemos una serie de palabras que ya existían, que en cambio lo que han hecho ha sido ampliar su campo semántico, como cuarentena, brote, rebrote, ¿no? Rastrear, que son palabras que las teníamos ahí, pero que ahora tienen unos sentidos muy específicos que están contextualizados. O sea, que tienes razón en ese sentido, Berta, que muchas veces necesitamos palabras que nos hagan referencia a las circunstancias concretas que estamos viviendo, ¿no? Y que reflejen de alguna manera la especificidad de la situación, del miedo, del riesgo, y que nos contextualicen un poco todo. Eso es, sí. Nos decía ahora mismo un participante, nos ha puesto un comentario y dice, se ha hablado de caso cero, lo hemos escuchado mucho en los medios, ninguno en español, cuando antiguamente se hablaba de caso índice. O sea, no estamos recuperando vocabulario de expresiones que existían para referirnos a esto. Es un fenómeno curioso también, ¿no? Sí, hizo un artículo en El País Alex Grigelmo sobre eso, y comentaba que probablemente, bueno, aparte de que viene evidentemente del inglés, tiene que ver también con lo de la zona cero de Nueva York en aquel momento, ¿no? Todo eso va creando como un pozo lingüístico que se reutiliza.
Ajá. Sí, que tiene, claro, vinculaciones históricas, culturales, de todo, ¿no? Así es. Sí, muy interesante. Pilar, como ya al margen de su labor en Fundeo como lingüista y dialectóloga, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en relación con el lenguaje que ha traído la pandemia? Y si has observado o te ha producido alguna consideración llamativa el uso diferenciado del español en España del español de América. Bueno, yo creo que como lingüista a mí lo que me gustaría destacar es la rapidez de reacción, ¿no? La capacidad de reacción. Y es verdad que Europa ha sufrido la pandemia antes que América, de tal manera que el proceso de incorporación lingüística se ha dado antes aquí, en el español de España, que de todas maneras siempre está, hoy en día es un español muy global, que está muy comunicado con el de América, pero en cierto modo ha abierto brecha en ese sentido. Y en cuanto a diferencias, posibles diferencias entre el léxico que se utiliza en el español europeo y el americano, yo creo que no son tantas si exceptuamos algunas diferencias léxicas que existían ya antes de la pandemia, que son las relacionadas con la vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros en español de España, en español europeo, hablamos de mascarilla y de máscara, pero en Argentina, Chile, Bolivia, a veces en Uruguay y Paraguay la llaman barbijo, ¿no? Y en México, en Colombia y en otras zonas la llaman también tapabocas o cubrebocas, ¿no? Y bueno, cosas así, pero son cuestiones menores que tienen relación con la vida de todos los días. Y una diferencia que sí se podría señalar es que en América, probablemente por su cercanía con Estados Unidos, son más frecuentes los anglicismos. Por ejemplo, un anglicismo como sanitizar por influjo del inglés, cuando lo recomendable es higienizar o limpiar o esterilizar, dependiendo del contexto. Y también en América se usa más que aquí, probablemente por influencia, vamos, sin duda, por influencia del inglés, ventilador para lo que nosotros aquí estamos llamando respirador, por ejemplo. Pero no mucho más desde mi punto de vista. Bueno, muchas gracias, Pilar. Este tema ha despertado pasiones en el chat. Hay un montón de preguntas. Voy a tratar de trasladar alguna. Sí que pediría, por favor, a quien está llevando la parte técnica que nos ayude con los ruidos, porque tenemos bastantes ruidos de fondo. Bueno, voy a comentar dos de las preguntas que nos hacen. Por una parte, Manuel Guzmán de la Fundación Lili nos dice: me ha llamado la atención en esta crisis la aparición de términos y expresiones con significados erróneos impuestos por el poder político, por la verborrea de los políticos, dice, como escalada y desescalada, infodemia, nueva normalidad, distancia social por distancia física, lo hemos comentado. ¿No sería interesante una Fundeo que ayudara a los político-hablantes a utilizar bien nuestro idioma, a utilizar los términos precisos que ya existen? Bueno, pues yo le diría a Manuel que si va a la página de Fundeu y introduce esas palabras en el buscador de Fundeu, va a encontrar respuestas y tiene razón. Lo que habría que hacer es recomendarles a los político hablantes que consulten, que hagan las consultas, ¿no? Bien, nos dice también Susana Collado: ¿podrían comentar un poco más esa terminología específica, esos neologismos nacidos de la pandemia y si se han empleado adecuadamente? Yo creo que esto queda de alguna manera explicado por lo que has venido diciendo, sí. Luego tenía una pregunta general para ti, Pilar, pero creo que tanto Mariano como Marcos nos pueden dar su punto de vista también desde sus áreas de trabajo,
que es si se puede potenciar el español como lengua de la medicina, sabiendo, como hemos dicho antes, que hay campos de la medicina en el plano de la investigación que son claramente internacionales y que necesitan de la comunicación científica en inglés. También sabemos que hay que cuidar ese plano de la comunicación científica en español, tanto en la comunicación interpares como en la comunicación con la sociedad, ¿no? Desde vuestros puntos de vista, que son diversos por las áreas en las que trabajáis, ¿qué medidas pensáis que se pueden tomar o qué acciones técnicas se pueden llevar a cabo para potenciar el español en la medicina? Empieza Pilar, si quieres tú. Bueno, yo creo que estamos en un contexto muy adecuado. Esto de la pandemia puede ayudar en ese sentido a que haya una preocupación por emplear el español como lengua de la medicina. Y creo que no es solamente que se pueda potenciar el español como lengua de la medicina, sino que se debe potenciar el español como lengua de la medicina. Me consta que hay una iniciativa del Ministerio de Educación con el Instituto Cervantes y con otros organismos para potenciar el español como lenguaje científico. A mí se me ocurre, yo siempre hago una propuesta que lo mismo es descabellada para vosotros, pero que considero que podría dar muy buen resultado, que sería hacer un repositorio en el que todos nuestros grandes científicos que publican sobre medicina en inglés tradujeran sus propios artículos y trabajos al español, de manera que consiguiéramos incrementar el volumen de lenguaje científico correcto y riguroso en español, en las redes, en Internet, y no seríamos una lengua de segunda, científicamente hablando. Este comentario es muy importante y está muy relacionado con dos comentarios también en el chat que nos llegan del Instituto Cervantes de Lyon, si no me equivoco, también de García Palacios de la Universidad de Salamanca, y relacionan todo este hecho, está relacionado absolutamente, el valor que se da al español como lengua de comunicación científica y las directrices de política científica. Es decir, si en política científica nos están diciendo y están priorizando la publicación en revistas internacionales que publican fundamentalmente en inglés, pues el investigador va a priorizar ese tipo de publicaciones porque sabe que las que están realizadas en español van a tener un valor menor, al menos en el contexto de la evaluación de la producción científica. Bueno, compartís esta reflexión, yo desde luego la comparto al 100%. Dentro del CSIC, la plataforma temática interdisciplinar que se llama Excelencia pretende precisamente, entre otras líneas de trabajo, reivindicar ese rol de la comunicación científica en español y hacer ver las funciones que desempeña la comunicación científica en español. No es una investigación de rango menor, sino que realmente es una investigación o una comunicación científica que se produce en un contexto determinado y para unos lectores y unos interesados determinados. No es incompatible con la comunicación científica en inglés. Eso es importante. ¿Qué opináis sobre esto? A mí me gustaría... ¿Me oís? Ahora sí. Vale. Gracias. Vamos a ver, yo creo que no se puede entrar en una guerra de español contra el inglés. O sea, esto es absurdo, por mucho que seamos la segunda lengua del mundo. No se trata de competir, sino de complementar. Entonces, yo creo que deberíamos hacer esfuerzos por que esa traducción del inglés al español sea mucho más sencilla. O sea, este sistema que proponía Pilar, ¿no? De tener unos corpus de calidad, de grandes obras en inglés, originalmente escritas en inglés,
pero escritas por autores españoles, traducidos a un español impecable. Entonces, eso, aparte de ser un referente para los humanos, también puede usarse de referente para las máquinas. Entonces, esas traducciones óptimas se le pueden enseñar a las máquinas y las máquinas pueden aprender, ¿vale? Y darle más peso, mucho más peso a esos textos reputadísimos que al resto de textos que se puedan encontrar por la web o que se puedan encontrar en otros sitios, ¿no? Y luego, bueno, pues también decir que en el poder de hoy tenemos otro proyecto con una empresa, con Cumbeno, que se dedica a hacer traducción simultánea y me consta que también hacen traducciones de entornos médicos, porque era uno de los casos que nos contaban, ¿no? Pues bueno, hay muchos congresos médicos en España y están contaminados absolutamente con términos anglosajones y la traducción simultánea pues se vería facilitada mucho pues si les ayudásemos con un sistema como el que vamos a hacer de un asistente virtual al intérprete que detecta eso, los lugares, las personas, que se saben los refranes, que sabe traducir las cifras, las unidades de libras a peso, a kilos, de kilómetros a millas, en fin, todas esas cosas, si se las dan un poquito mascadas en tiempo real al traductor, pues le ayudará a hacer una traducción en tiempo real mucho más precisa y luego también para los informes posteriores que hace, para las traducciones que hacen después, que yo no tenía ni idea que se hacían, pues también le viene muy bien tener todo ese tipo de herramientas, ¿no? O sea que yo creo que la comunidad hispanohablante necesita herramientas para convertir de forma óptima a nuestro idioma. Y si los ingleses quieren hacerlo en algún momento del español al inglés, pues es cosa suya, pero nosotros tenemos que adaptarnos a lo suyo lo antes posible. Esa pregunta que hacía, ¿qué se puede hacer por fortalecer el español como lengua de comunicación científica, al menos desde ese plano de la edición en el que tú tienes tanta experiencia? A ver, yo creo que a nivel de producción científica, si cogemos números, el español, hay una producción científica en todos los campos altísima. Es más, tiene algo aún todavía más positivo, que apuestan mayoritariamente por el acceso abierto, cosa que en el entorno anglosajón, contadas son las excepciones. No es tanto un problema tecnológico, para mí, no es tanto un problema tecnológico que el español no esté ahí. Es un problema de empezar a utilizar los recursos que están ahí disponibles. Voy a contar así dos ejemplos un poco en los que participé yo. Por ejemplo, Oxford University Press, cuando fue el centenario de Shakespeare, sacó la edición completa de las obras de Shakespeare. Y tuve la suerte de participar en ese proyecto, cosa que me asustaba mucho porque eso, siendo de Ourense con mi acento inglés, no daba el pego de tal. Bueno, pues a nivel tecnológico, por un lado, la manera de trabajar, trabajamos editores, escritores, lingüistas, tecnólogos, diseñadores web, marketing, todos nos reuníamos juntos, todos. O sea, todas las reuniones de trabajo se hacían juntas. Tuvimos al inicio un pequeño problema porque le intentamos explicar a los editores cómo hacer una marcación semántica, que nos dijesen qué era lo que querían marcar en las obras completas de Shakespeare, porque aparte estaba hecho en inglés antiguo, o sea, Old English, y el moderno, ¿no? Y digamos que los editores pues se asustaron un poco y nos animaron a darnos, a indicarnos cómo marcar bien semánticamente palabras y expresiones que había en las obras, ¿no? Y no solo expresiones, sino hay muchos elementos en una obra, como el locus locator, y ese tipo de cosas que se marcan. Bueno, los editores al final no se animaban, con lo cual nuestra solución al final fue crearnos un idioma intermedio de XML que no existía, que le llamamos GEL, que para nosotros fue el lado técnico fue un horror, ¿no? Porque teníamos que hacer un proceso intermedio de transformación. Pero la verdad es que funcionó.
funcionó. Fue una manera de solventar el problema y además trabajábamos todos juntos. La manera de trabajar en editoriales en Inglaterra es... todos tienen algo que aportar, todos tenemos un conocimiento y una manera de enfocar ciertas cosas que pueden aportar a cualquier tipo de proyecto. Otro de los productos con los que trabajé eran obras clásicos griegos y latinos, o sea, escritos tiempo A. Esas obras no estaban pensadas para ser digitalizadas, y mucho menos con carga semántica y todo lo que acompaña, ¿no? ¿Qué pasa? Era Oxford University Press. ¿Qué tiene Oxford University Press? Unos fantásticos diccionarios. ¿Qué hicimos? Hablar con los del departamento de diccionarios y decirles, oye, déjanos aquí vuestras bases de datos y vuestro corpus, que vamos aquí a conectar las obras de los clásicos. Va a haber traducción inmediata. Vas a poder ver la traducción en un lateral de la pantalla con el texto en original. Vamos, aquello fue un festín. Básicamente, porque nos pusimos todos de acuerdo y aparte de esos proyectos bonitos, porque colaborábamos todos y era muy experimental, porque sinceramente OIUPI como institución decía, bueno, a ver, los grandes clásicos griegos o en latín no va a ser un superventas este año, ¿eh? O sea, no os hagáis ilusiones, ¿no? Pero al final funcionó muy bien y de hecho no fue quizás un superventas en el Reino Unido. Pero antes de acabar el proyecto, justo nos faltaba un par de meses para hacer el lanzamiento, ya teníamos 118.000 licencias, registros vendidos por todo el mundo. Y aún no habíamos lanzado. O sea, el potencial está ahí. Con el español, ¿qué quiero decir con todo esto con el español? La producción la tenemos, los contenidos los tenemos. Lo que no podemos hacer es seguir permitiendo que una vez que está hecho el producto, digamos, la monografía, el estudio, simplemente pasa a ser material de estante o material en una base de datos que simplemente los bibliotecarios serán capaces de localizar para nosotros, ¿no? Hay que poner en valor todo ese conocimiento que se ha ido creando en toda nuestra historia académica, porque no empezamos ayer. El español no empezó ayer, ni el de España ni el de Latinoamérica. O sea, pongamos en valor todo lo que tenemos y ya verás como el español, y sea en el campo que sea, medicina y en otros aspectos, pues tendrá esa presencia. Pero ahora lo que os decía al principio, si las personas que hacen investigación no ven un camino claro para diseminar su investigación, van a optar por lo que funciona. Y después, a mayores, tenemos un sistema... A ver, y en esto voy a ser un poco franco. Y aparte porque no soy académico, no me juego mucho en esto. Me refiero, tenemos un sistema un poco viciado en que el sistema tal cual está funcionando fuerza la máquina, todo académico tiene que producir, todo... Y entonces es como que no le han dado tiempo a las editoriales universitarias o de instituciones de investigación a coger un poco aire y a decir, vale, vamos a planificar esto y vamos a hacerlo bien. Parece que están constantemente llegando tarde, o es la impresión que tengo yo, vamos. Y eso, sea un autor o autora, un editor o una editora, un corrector o una correctora, tanto da, cualquiera de todas las funciones que están implicadas, están como intentando recuperar terreno, pero no les permite tiempo para pensar. A nosotros en Inglaterra, cuando en la editorial, siempre nos dejaban al menos media jornada para investigar por nuestra cuenta cómo podríamos mejorar cualquier cosa que hiciésemos. Bien fuese flujo de trabajo, bien fuese un producto, bien fuese conectarse con una nueva base de datos que descubrimos que tal país tiene una base de datos con unos datos estupendos, nos dejaba esa independencia para investigar también y para realizar este tipo de cosas. Y eso yo creo que nuestras instituciones también lo necesitan, ese tiempo. Muchísima razón, Marcos. Es muy importante esto que dices, no solamente que las propias infraestructuras editoriales se den ese espacio para pensar en la dirección
de las líneas editoriales, de los programas de publicación, sino también, creo yo, y esto enlaza también con un comentario que nos han enviado, con las estrategias nacionales, con la reflexión colectiva a nivel de país sobre lo que significa publicar y publicar en un idioma, ¿no? Y pienso, es un ejemplo que pongo mucho en las estrategias pues, que en Suiza, que en Alemania, en los países nórdicos están llevando a cabo, por ejemplo, para promocionar, para impulsar y para buscar esquemas de financiación de libros de acceso abierto, sí, que en España no se están dando. No se están dando, y las editoriales por sí solas, teniendo en cuenta además que nuestro sector editorial está compuesto fundamentalmente por pequeñas y medianas editoriales que no pueden asumir la pérdida de ventas porque se destroza el negocio, necesitan ese apoyo y esa reflexión colectiva para poder adoptar un modelo de transición, un modelo de publicación en acceso abierto. Nos decía uno de los participantes en el chat, nos preguntaba quién debería impulsar la digitalización de las fuentes de conocimiento, en este caso de la investigación médica en español, la acción política, las universidades, las editoriales. Hay que seguir esperando a que todas se pongan de acuerdo. Realmente es muy difícil, pero tú lo decías, Marcos, también al principio, ¿no? El cambio de paradigma en el mundo se dio por un acuerdo entre las editoriales. A lo mejor es un punto de partida necesario, ¿no? Y creo que también trasladar este mensaje, estas reflexiones a las propias instituciones que hacen política lingüística y política científica, porque van de la mano también, ¿no? Bueno, entonces son las 7:27 de la tarde y tenemos como 3 minutos, un poco más, yo creo que van a ser generosos la organización con nosotros. Me gustaría preguntaros simplemente como conclusión, como cierre a este interesantísimo debate que hemos tenido. Yo por lo menos he aprendido muchísimo y espero que los participantes también. Si pensáis que todos estos cambios y todas estas dinámicas que hemos vivido a lo largo de estos meses van a representar realmente un punto de inflexión y un punto de partida serio para pensar con profundidad en las distintas componentes de la comunicación científica en español. Pilar, si quieres comienza tú. Bueno, yo lo único que puedo decir es que ojalá sea así, pero no estoy muy segura de que vayamos a cambiar solamente por estas circunstancias de forma de actuar. Yo creo que hay que pinchar, hay que estimular a las instituciones en una época muy complicada y con muy pocos medios, pero también es verdad que en esas épocas complicadas es cuando el ingenio puede encontrar caminos que no sean favorables a todos. O sea que ojalá que sí. Muchas gracias, Pilar. Mariano. Yo estaba encantado con el Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje, que pareció un soplo de aire fresco que hacía falta tomar conciencia de la importancia de nuestro idioma y potenciarlo para las empresas, o sea, crear tecnología para el uso de nuestro idioma por parte de las empresas. Y bueno, va a acabar ya dentro de poco. Entonces, pues a mí me gustaría una renovación, un fortalecimiento en esa línea, ¿no? Me pareció un golpe maestro y me gustaría que siguiera esa tendencia con un nuevo plan de tecnologías del lenguaje o a la vista de las conclusiones del plan y el enriquecimiento que supone esto para las empresas, pues que se siga potenciando desde las instituciones favorecer nuestro idioma y su expansión y su utilización, igual que lo utilizan los ingleses, que hacen una cantidad de dinero alrededor de inglés increíble. Entonces, ¿por qué nosotros no lo hacemos alrededor del español? ¿Por qué este afán por explotar el turismo y no otro tipo de tecnologías
Que no quiere decir que, una vez más, no quiero ir en contra del turismo, por supuestísimo que no, pero quiere decir que tenemos muchas más cosas aparte del turismo. Y el lenguaje, el idioma español, pues es una cosa que mucha gente quiere aprender por ahí fuera, igual que se puso de moda la salsa y en fin, que hay que aprovechar las circunstancias, ¿no? Y darle al español el lugar que merece en el mundo. Y con una pequeña inversión, porque el Plan Nacional de Tecnologías del Lenguaje tampoco fue una gran cantidad de dinero, pero las ventajas o el dinero que se puede generar a raíz de esa pequeña inversión pueden ser enormes. Gracias, Mariano. Muy interesante la reflexión. Y Marcos, para acabar, ¿qué valoración harías tú? Para acabar, muy en consonancia con ellos dos, pero dos apuntes así súper rápidos. Uno, el pasado mes de febrero, creo que fue febrero o marzo, la Unión Europea acaba de publicar su estrategia de datos 2021-2027. Ahí hay mucho material y hay unas líneas muy claras de cómo usar datos, de cómo tienen que ser las publicaciones científicas y académicas, y yo creo que hay que ir por ahí. Si no nos empujan desde Europa, pues veremos también cómo se empuje desde abajo o desde aquí. Yo creo que sí que hay muchos esfuerzos y después, aparte, hay otras políticas que se nos están echando encima. En enero de 2021 empieza el Plan S. Si una publicación académica quiere tener fondos europeos, tiene que publicar de manera digital. Y publicar de manera digital quiere decir publicar de determinada manera, siguiendo los criterios FAIR, o sea, que sea datos accesibles, reutilizables, interoperables y, bueno, lo que quiere decir FAIR. Y por otro lado, y ya como último colofón, también es culpa nuestra. Y por nuestra me refiero a los tecnólogos o a las empresas de tecnología del país, ¿no? Me refiero, hay, por ejemplo, sistemas o plataformas para permitir la publicación o parte de la gestión del flujo de trabajo de las publicaciones académicas, ¿no? Pero no está completa, faltan partes. ¿Por qué esas empresas no van un paso más allá e intentan conocer el lado editorial y se quedan simplemente con instalar un sistema y después los editores que se apañen si ese sistema realmente les conviene? Porque para nada se han parado a estudiar realmente lo que es el flujo de trabajo de esa editorial en concreto. Pero al mismo tiempo, justo preparando para esta jornada, tuve que consultar, empecé a buscar y tuve que recurrir a un contacto, es una bibliotecaria aquí de la Biblioteca Universitaria de Santiago, porque no daba, por ejemplo, con premios a la mejor edición digital en España. No. Y yo creo que a lo mejor va siendo hora de que alguien cree unos fantásticos premios a esas iniciativas, a ese intento de llevar la publicación académica un paso más allá y realmente se premie ese tipo de esfuerzo y ese tipo de proyecto, o esa editorial académica, ¿no? Si toma esos pasos. Y después, otra cosa que se hace mucho en Inglaterra. En Inglaterra siempre había unas jornadas de puertas abiertas donde se invitaba a empresas tecnológicas a que viniesen a hacer propuestas para las problemáticas específicas del editorial. Pero eso requería que también la editorial le explicase a las empresas tecnológicas de, mira, esto es lo que yo hago. Y esto lo hago así, así y así. O sea, tiene que haber este diálogo. Y los tecnólogos no debemos quedarnos en la zona de confort de sé cómo instalar este sistema, lo sé de arriba abajo y me quedo ahí y ya está mi servicio hecho. Tenemos que apostar más. Era lo que decía Mariano. Es un sector industrial potente. O sea, yo creo que a nivel no me acuerdo ahora la cifra exacta, pero creo que andaba sobre el 7% del Producto Interior Bruto, era material derivado del entorno cultural inglés. Sin contar música, que ya sé que algunos estaréis pensando en música, pero no, simplemente de productos culturales y editoriales. Vale. El turismo está muy bien, concuerdo, pero sé de gente que está tremendamente preparada aquí, que ya está dentro de las editoriales, que estamos en empresas y lo único que queremos es poder
hacer cosas y digamos, modernizar este lado y ya no os cuento la de españoles que me encontré en Inglaterra trabajando para Elsevier, para Wiley. Yo ya voy a crear un plan para repatriármelos a todos y voy a montar aquí la editorial británica. Pero es algo a aprovechar. Perdón, ya está. Sí, se ha cortado la conexión, hemos perdido a Mariano, ahora se incorporará. Bueno, me decían en el chat, y lo iba a comentar yo también, que la UNE, la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, dentro de los premios que convoca anualmente, sí que tiene prevista una categoría para la publicación digital, pero, y bueno, y dentro del propio sello de calidad para colecciones académicas se contempla algún indicador que tiene que ver con la edición digital, pero claro, es muy incipiente y escaso todavía precisamente porque el panorama es pobre, ¿no? en ese sentido. Pero creo que lo que apuntabais en general es muy importante como colofón, como cierre a esta jornada MEDES 2020, que es la necesidad de ver la edición en toda la amplitud del contexto, cómo se relaciona con el resto de disciplinas y de elementos dentro de la comunicación científica que se realiza en un idioma, ¿no? Yo creo que con esto ya nos hemos pasado de la hora, vamos a dar por cerrada la jornada. Quiero, en primer lugar, agradeceros muchísimo vuestras contribuciones. Los comentarios que nos están llegando a través del chat son muy positivos. Creo que los temas han sido interesantes, que la reflexión y el debate eran necesarios, precisamente en un momento tan particular como este. Y bueno, decía al principio de la jornada que José Antonio Sacristán de la Fundación Lili no se había podido conectar por distintas dificultades. Me ha pedido que lea un mensaje de su parte. Yo soy José Antonio Sacristán, gracias a los coordinadores, Elia y Fernando Navarro, ponentes y asistentes. No he podido conectarme al principio, pero aprovecho para adelantar que seguiremos profundizando en algunos de estos temas en las jornadas MEDES de 2021. Gracias a todos en nombre de la Fundación Lili. Nos vemos en El Escorial. Confiemos en que así sea el año que viene. Y bueno, pues agradeciendo de nuevo a la Fundación Lili que haya organizado este encuentro y a todos vosotros ponentes y a todos vosotros participantes. Seguimos en contacto, seguimos con esta conversación. Muchísimas gracias a todos por estar conectados este rato. Gracias. Gracias a todos. A vosotros.